Hola amigos, los saludos de la cuarentena. Salud. He estado aquí ya casi un mes en la casa sin salir, en familia, con niños alrededor, con mi esposa, trabajando, estudiando y mejor dicho. Entonces, disculpa si escuchan algún ruido alrededor pues en la casa, es normal en estos días. En este video quería compartirles un poco la experiencia que he estado teniendo haciendo cervezas crudas. Las cervezas crudas es como una tendencia de pronto que se ha venido como haciendo últimamente en los últimos años, siguiendo de pronto algunas metodologías o procesos históricos de cervezas ácidas. ¿Ya? Berliner Weiss, por ejemplo, era una cerveza que antiguamente se hacía de forma cruda y en teoría pues en otros estilos también se hacían de forma crudos porque de pronto no había contenedores grandes en los que se pudiera hervir todo el mosto de la cerveza antes de fermentarse, ¿ya? Entonces de pronto parte del mosto se servía pero no todo, en fin. Entonces voy a hablar un poco acerca de estas técnicas de realización de esas cervezas crudas que igual se pueden también aplicar a varios estilos, por ejemplo hacer New England IPAs, por ejemplo, se puede utilizar en ese estilo. Entonces, esta cerveza en particular es una cerveza Berliner Weiss, tiene solamente 3 grados de alcohol, es bastante ligera, pero refrescante, crujiente, tiene bastante aroma aportado por los lactobacilos, ya que es una cerveza que yo acidifico, fermento, pero no hago que el sour. Por ejemplo, yo no hiervo esta cerveza ácida luego de que ha sido acidificada, entonces todo este aroma delicado del lactobacilo como limón queda en la cerveza. Y por ser también una cerveza cruda, tiene unas características muy suaves como a harina de trigo, ¿ya? Mucha gente también lo describe pues que se deja mucho como una parte herbal pues del cereal, pero yo personalmente no percibo ese tipo de aromas ya más específicos. Sí, creo que de pronto el sabor a la malta es un poquito diferente a las otras cervezas que yo hago. Además que esta cerveza tiene decocción, porque yo comienzo con un reposo de proteínas. Esta cerveza tiene 33% de malta de trigo, 76% de malta pilsen o malta PLL. Te explico un poco al respecto. Y entonces hago una maceración para el reposo de proteínas, la cual luego subo con una decocción. La decocción es simplemente sacar parte del macerado, hervirlo en una olla y ponerlo otra vez en la maceración para subir la temperatura y en cierta manera generar como ciertas reacciones Maillard o caramelización de la malta para generar de pronto sabores un poco más intensos, ya de pronto como la malta aromática, si estas maltas que son diseñadas de pronto para suplementar este tipo de sabores. Entonces, um, ¿cómo es el proceso de realizar una cerveza cruda? Entonces, como decía anteriormente, uno, uno hace la maceración de forma normal, ya sea una maceración escalonada, ya sea una maceración con decocción, ya sea una maceración con un solo reposo. ¿Ya? Si voy a hacer una IPA, por ejemplo, de pronto escojo agregar lúpulo en la maceración, de pronto para agregar un poquito de sabor del lúpulo en la cerveza debido pues a que no voy a hervir, ¿ya? La cerveza. Entonces, luego de que hago la maceración, recojo todo el cereal, recirculo, como normalmente se hace pues en otras cervezas, y luego pongo todo este mosto en otra olla y procedo a calentar todo este mosto. La idea es calentar el mosto hasta una temperatura lo suficientemente caliente para matar todos estos microorganismos que me van a dañar la cerveza, pero también evitar la producción del precursor de sulfuro de metilo. El sulfuro de metilo es un sabor indeseado en la cerveza que se asemeja mucho a el,
maíz cocinado, ¿ya? O a veces también se asemeja también como a repollo cocinado, ¿ya? Entonces es un sabor que realmente distrae en una cerveza y no lo queremos tener para nada en cerveza. Bueno, entonces en este caso yo caliento el mosto hasta 95 grados centígrados, ya, antesito de que vaya a hervir, y inmediatamente comienzo a enfriar ese mosto, ya sea, en mi caso utilizo un serpentín de inmersión. El serpentín básicamente me baja la temperatura de la cerveza rápidamente hasta cierto punto, y la idea es eso, es bajar la temperatura lo más rápido posible para evitar esta DMS, y además también para proceder también a fermentar también lo más rápido posible. La malta Pilsen en particular es una malta que agrega o que genera que es más propensa, perdón, para generar este tipo de sabor, ¿ya? Entonces, si utilizan malta PLL, de pronto tienen menos riesgo de generar estos sabores indeseados. Yo he utilizado malta Pilsen en estas cervezas y afortunadamente no he tenido ningún problema, pero bueno, prefiero a veces usar malta PLL para evitar esos riesgos. En una cervecería ya de pronto con tanques más grandes, de pronto no es tan necesario subir la temperatura hasta 95 grados centígrados, porque va a demorar mucho más en enfriar todo este mosto. Entonces el mosto va a estar caliente por más tiempo, y por ende todos estos microorganismos van a tener como la posibilidad también de morir, pues. Entonces, hablando pues con otros cerveceros, eh, pues, en el foro de Milk the Funk, de estos cerveceros ya profesionales, ellos dicen que no es necesario subir la temperatura tan alto, que ellos de pronto con 85 grados centígrados tienen, porque precisamente estos tanques, estas ollas demoran como una hora en enfriarse. Entonces ya ahí están asegurando pues todos estos microorganismos se van a eliminar. Pero de todas formas ellos sí sugieren bajar el pH de toda esta cerveza hasta 4.5, para evitar como la gran mayoría de todos estos microorganismos que pueden afectar la cerveza, y de pronto la tolerancia que tienen ellos con el pH. Entonces el bajar el 4.5 al menos, la gran mayoría de todos estos microorganismos se inhiben, ¿ya? Y no actúan. Entonces, en mi caso, con esta cerveza Berliner Weiss, y bueno, y con otras cervezas que estoy haciendo con levadura Kveik, logro bajar el mosto, la temperatura, hasta más o menos 35 grados centígrados, que es un poco caliente para otras levaduras tipo L. En este caso, con la Berliner Weiss, transfiero a mi fermentador sin airear el mosto, dado que lo que pretendo hacer principalmente es acidificar esta cerveza. Pero si estuviera haciendo de pronto una IPA, lo que quisiera hacer tal vez es luego mientras estoy bajando la temperatura del mosto, agregar casi todo el lúpulo en el whirlpool, ¿ya? Y esto también es común en New England IPAs o en IPAs, ¿ya? Es agregar toda esta carga de sabor del lúpulo durante el whirlpool o durante el hop stand, o bueno, todos estos términos que se utilizan pues para cuando uno está básicamente apagando la candela pues de la olla, y dedicándose a enfriar este mosto. Entonces se baja la temperatura, se procede a fermentar. En este caso, como decía, no aireo el mosto porque voy a acidificar primero con lactobacilos a 35 grados centígrados por 1 o 2 días. O la temperatura fluctúa un poco, pero se mantiene caliente porque estoy en Cali, Colombia. Eso es una temperatura caliente. Y luego procedo a fermentar con el Kveik. O sea, en mi caso yo uso un barro que tiene Kveik y tiene lactobacilos, entonces por eso solo me genera toda la cerveza en aproximadamente una semana. Si fuera de una forma tradicional, pues acidifico con lactobacilos y luego procedo pues a fermentar con otra levadura, inclusive una saison, por ejemplo, que puede ser cruda también, una Farmhouse Ale. Ya, fermento con una Howaru, que es otra levadura que también soporta temperaturas altas, o simplemente fermento con B134, ya a una temperatura de 18 grados centígrados, con esa mosto crudo. En el caso de una levadura L normal, sí necesito airear el mosto para permitir que todas estas células de levadura se multipliquen y hagan una nueva fermentación,
¿ya? Porque en el caso de la, una Kettle Sour o una Fast Sour, lo que quiero es simplemente multiplicar los lactobacilos que no necesitan de oxígeno, que tal vez de pronto en la presencia de oxígeno pueden producir hasta sabores a vómito, entonces no quiero nada de eso. Entonces ya luego de fermentar, yo decido si hacerle dry hop o no. En mi caso de la Berliner Weiss, le hago dry hop de un lúpulo de mi gusto. He hecho con Osaka, lo he hecho con Idaho 7, lo he hecho con Simcoe, he hecho también con combinación de lúpulo amarillo y lúpulo mandarina Bavaria, lo he hecho con Kashmir, y todos estos lúpulos te generan sabores muy diferentes a esta cerveza tan baja en alcohol, en el caso de la Berliner Weiss. Entonces te puede generar un perfil como a maracuyá, o de pronto un perfil como a limón y a mandarina y a naranja, sí, o en fin, dependiendo del tipo de lúpulo que se va a usar. Inclusive una vez hice una cerveza cruda que no llevó lúpulo, ¿ya? Decidí, luego de que estuviera acidificada con lactobacilos y que tal vez ya fuera menos propensa a tener como algún microorganismo pues que la fuera a dañar, ya que pues el pH puede bajar hasta 3.3, 3.2, que es bastante bajo. Decidí inocular levadura bread y otros tipos de microorganismos, y esta cerveza evolucionó muy rápido en unos 2-3 meses con sabores bastante complejos que ni siquiera tuvieron necesidad de tener lúpulo para obtener un sabor agradable, ¿ya? Y otra vez lo que hice también fue con la cerveza cruda, en vez de agregar lúpulo, lo que agregué fue fruta. Entonces agregué mango, aproximadamente 1 libra de mango por galón de cerveza o por 4 litros, ¿ya? También he hecho una versión con frutos rojos, con frambuesas, zarzamoras y blueberries. Ya es también más o menos 1 libra por cada 4 litros. Queda una cerveza roja intensa. De pronto a esa cerveza sí le echo un poquito de lúpulo complementario para darle un poco más de cuerpo, no de cuerpo, como de redondear un poco más el sabor a la cerveza, porque todas estas frutas son ácidas, más el ácido en la Berliner Weiss puede generar como una especie como de desbalance. Entonces tal vez una carga de lúpulo puede tal vez afectar un poco el cuerpo, y en mi parecer, ¿no? Estoy hablando no de forma científica, sino como en la percepción sensorial que he estado yo teniendo con estas cervezas. Creo que también una de las que iba a mencionar fue la primera Berliner Weiss que hice de esta forma. A esa le agregué el lúpulo Hallertau Blanc. La gente dice que es como el citra de los lúpulos alemanes, ¿ya? Es un lúpulo como frutal, pero tiene como el perfil como de vino blanco. Entonces este lúpulo era una cerveza cruda, ácida, baja en alcohol, refrescante, efervescente. Hace que tenga esta cerveza un perfil casi que a champaña, casi que a vino blanco espumoso, ¿ya? Entonces eso genera un perfil, una cerveza bastante único que de pronto no se puede conseguir hoy en día en el mercado, sobre todo en Colombia. Sí hay riesgos al hacer estas cervezas, dado que el mosto está básicamente desnudo, esperando a que lo inocule cualquier microorganismo que haya en el ambiente. Entonces, repasando las técnicas para evitar contaminación en este tipo de cerveza, es tener todo el equipo lavado, lo mejor lavado posible. Las ollas, ojalá que necesita mantenimiento, ¿no? Muchas veces dentro de las ollas, dentro de las canillas, queda como agua de un lote anterior, o inclusive un poco de mosto del lote anterior, así se laven bien. Entonces eso puede tener microorganismos que podrían de pronto afectar a la cerveza. ¿Ya? Entonces conviene hacerle mantenimiento y hacerle recirculación a estas ollas con algún detergente. Yo uso PBW, que es un detergente específico para cerveza, pero supongo que habrán productos de limpieza para ese tipo de cosas, ¿no? Para quitar todas esas cosas pegajosas, orgánicas que están dentro de la olla, ¿no? También tener muy limpio el fermentador que se va a utilizar. Si es plástico, lo más, pues, o sea, que esté libre de cualquier cosa pegada. Es más difícil limpiar fermentadores de plástico que fermentadores de vidrio o de acero inoxidable, porque el plástico tiende a tener como eh, pequeñas grietas en su interior cuando uno lo limpia, y eso aloja bastante microorganismo. Entonces
conviene hacer una buena limpieza con un detergente. Yo utilizo también PBW, pero también es conveniente utilizar Starzan o cualquier otro desinfectante y dejarlo reposando pues por un buen tiempo para asegurarse de que no hay ningún microorganismo. En el caso de la cerveza ácida, si va a ser una cerveza ácida, de pronto hay menos riesgo también porque si el pH va a bajar muy rápido, entonces ya va a haber menos riesgo de que algún otro microorganismo vaya a proliferar ahí en esta cerveza. Pero en el caso de una IPA o de una Saison o de cualquier otra cerveza que uno quiera experimentar con este tipo pues de cosas, entonces sí conviene tener un mosto a un pH de 4.5, de pronto ajustarlo con ácido láctico o ácido fosfórico para de una vez ya tener como base un mosto como difícil de que sea infectado. En fin, una vez la levadura ya se encargue de fermentar el mosto, ya digamos que va a haber menos azúcar en el mosto y va a haber, digamos que va a ganar ese microorganismo sobre otro de pronto que se haya colado ahí. Aunque de pronto si así sea una célula de una levadura salvaje, si cae en esta cerveza, al cabo de unos meses esa levadura se va a multiplicar y va a generar una cosa inmunda. Así es que desafortunadamente estas cervezas pueden hasta desarrollar sabores fecales, olores fecales inmundos. Entonces ese de pronto es el riesgo, ¿no? Pero bueno, pero vale la pena intentarlo, ya experimentar todo este tipo de tradiciones y, y pues de técnicas. También cabe anotar que una de las cervezas también como muy famosas o en auge que es como tradición tienen hacerlas crudas son estas cervezas tipo Sati o estas cervezas de Lituania y de todos los países europeos nórdicos que utilizan levadura Kveik. Esta gente lo que hace es hacer una maceración inclusive con ramas de junípero, que es un árbol pues muy común allá. Eso le agrega a la cerveza un sabor bastante a madera y a hierbal. Inclusive también maceran en unas recipientes de madera que tal vez de pronto no aportan un sabor como a madera, pero sí pueden aportar sabores rústicos, ¿no? Y cuelan todo eso, hacen el filtrado del cereal inclusive con ramas de junípero. Entonces, se imaginan ustedes toda esta infusión de sabores herbales eh, en este tipo de cervezas que al final no la hierven, sino que simplemente las inoculan levadura Kveik, que la levadura Kveik es bastante rápida en actuar, entonces tiene una cerveza fermentada en unos 2-3 días. Esto es lo que quería compartirles hoy. Espero les sea bastante útil en el blog cervezaartesanal.co. Tengo algunas recetas hechas con este tipo de técnica de cervezas crudas. Entonces los invito a que busquen en el blog este tipo de recetas y se inspiren. Salud.